Bueno, estamos con el escribano Carlos Ramaciotti con un tema que tiene una palabra difícil. A ver. ¿Cómo es? Usufructo. El usufructo. Porque mire que uno tiene que hacer con los usufructo. Es rara la palabra, cuando usted la pronuncia es difícil. Hola, escribano, ¿cómo va? ¿Cómo anda, Cris? Buen día. Bueno, usted. Muy bien, gracias. Yo quería, me permite hacer una acotación sobre lo que hablábamos anteriormente con Juan, que estaba acá sentado. Sí. El problema que ha originado la carencia de dólares en el mercado. En el mercado inmobiliario. En el mercado inmobiliario Sí, sí, en general. Es decir, todas las notarías, las escribanías están un poco paralizadas porque no hay dólares. Es decir, la gente vende en dólares y quiere comprar cuando le pagan, quiere que sea dólar. Y cuando estamos hablando Billete. de dólar, Sí, el billete dólar físico. billete, por eso en los mismos boletos de compra-venta, cuando se pone, no se habla se habla de dólar, pero no se habla del dólar como un instrumento de cambio, se habla del billete. Sí, Como sí. yo pusiera, entrégueme 10 copas de agua, no quiero el valor de la copa de agua, quiero la copa de agua. Y al no haberla, Lo quiere tocar, lo quiere tener. realmente la Quiere el gente, billetito. tenemos acá la cultura Sí. del billete, de ahorrar en dólares, a diferencia de Brasil, como bien decíamos. Sí. Bueno, Bueno. ahora vamos a entrar un poquito en el tema de ¿Qué quiere decir usufructo. usufructo? La verdad que no venía preparado para esto, pero usufructo es una palabra de origen latino. Ustedes saben que las lenguas neorromances, como el francés, el portugués, el castellano, vienen del latín. Del latín es una palabra compuesta. Usus termina US y frutus termina US. Significa gozar de una cosa. Y generalmente se habla de gozar de la cosa ajena. Es una palabra de origen latino. Nosotros derivamos nuestra lengua neorromance, a diferencia de la sajona, como el inglés y los demás, que son de origen anglosajón. Por eso, usufrutos proviene del latín y significa usar de la cosa, usar del fruto. Y es cierto, porque el derecho de usufructo, que lo vamos a ver primero como institución, y después, porque me gustan siempre las cosas prácticas, ¿para qué nos sirve? ¿En qué lo usamos? Como institución es un derecho real, por lo tanto se constituye por escritura pública ante un notario y se inscribe en el título de propiedad del inmueble. Cuando hablamos de propiedad siempre hablamos de dos cosas. La propiedad tiene un título y un modo. Hay un desmembramiento. Sí. Título por un lado, que es la escritura que se firma en la notaría y nace el derecho, y el modo, que es la posesión o la tradición de la cosa, la entrada de la cosa. Siempre que hablamos de propiedad tenemos dos cosas, el título y el modo. Acá tenemos un desmembramiento del título por un lado y el uso y el goce o tradición o posesión por el otro lado. Sí, bueno, una cosa, porque yo quiero ubicarme, ahora me estoy ubicando más en el tema, y yo creo que la gente también. Esto es cuando dicen, sí, yo le voy a comprar este departamento que de mi mamá, pero el usufructo Bueno. va a ser de por vida. Sí, a eso vamos a llegar. Estamos hablando de la institución, vamos a llegar en la parte práctica en qué se utiliza. Hablamos del usufructo, es un derecho real, generalmente es un derecho inherente a la persona, puede ser a término, podemos poner un término, puede ser que en el uso, en el goce, consumamos la cosa. Por ejemplo, si yo doy un usufructo de un campo que tiene un bosque, yo tengo derecho a consumir, a talar el bosque, a hacerlo producir. Y luego tenemos las prescripciones, es decir, el derecho a que me lo devuelvan si no lo usan, si yo lo he dado a un determinado tiempo. En la práctica, ¿qué se usa el usufructo? Generalmente cuando nosotros empezamos a tener canitas, o no las tenemos, comenzamos a pensar en el futuro. ¿Qué vamos a hacer con nuestra propiedad? ¿A cómo se la vamos a dejar a nuestros hijos para evitar tener que entrar en un juicio sucesorio? Para no entrar en sucesión, para que hacerlo más sencillo, para decir con los viejos, dicen para arreglar los papeles ahora que somos grandes. En realidad eso se trata, de tratar de prevenir para un futuro de qué va a ser de la propiedad que tenemos. Muchas veces los padres tratan de beneficiar a un hijo porque está en mejor situación económica y el otro está de acuerdo, y esta institución nos permite. Generalmente los padres, cuando van a comprar la casa o la casa que han usado y tenido toda la vida, dicen vamos a entregarle, hacer como un anticipo de herencia a favor de un hijo o a favor del otro o a ambos, para que el día de mañana ya quede resuelto el problema del traspaso de la propiedad. Pero, como resguardo, si quedémonos con el usufructo, quedémonos con el uso y goce de la cosa. ¿Por qué? Porque si al hijo le pasa algo y viene la mujer del hijo y ya entramos en conflicto con los hijos menores, ahí tenemos un problema. Entonces, como medida de resguardo, el padre se reserva el usufructo, que es el uso y el goce mientras esa persona viva. Este usufructo generalmente se lo reservan a ambos padres, con el derecho a crecer. Es decir, si le pasa algo a mi marido, yo acrezco en la medida de la proporción que le correspondía y soy titular del 100% del usufructo. Por eso esta institución que nos viene de tan lejos, lo usamos en la práctica
económica para eso, para prevenir el día de mañana ante una eventualidad cómo van a quedar nuestros bienes y cómo se los vamos a dejar a nuestros hijos. Podemos dársela a un hijo o a ambos hijos. Si el otro presta consentimiento de la propiedad o ha recibido equitativamente la proporción en otro tipo de especie, la compensación que le corresponda, se la podemos dar a uno, pero tiene que firmarnos de que él reconoce y no va a ejercer el derecho a colacionar, que es a pedirle la parte que por derecho de herencia le correspondía. Porque el padre, por más que tenga quiera beneficiar más a un hijo que al otro, no puede dejarlos, tiene que heredar a ambos en iguales proporciones, salvo que una que reconozca que ha recibido o dice mi hermano está en una situación económica difícil, yo le voy a ceder, pero tiene que firmar la escritura renunciando al derecho de colacionar. Por eso esta vieja institución vemos que en la actualidad se sigue usando mucho, y gracias a Dios porque evita o entrar en un juicio sucesorio y nos da un placer económico de tener que gastar menos dinero para el día de mañana. Muy bien, escribano, muy amable, muchas gracias. Muy bueno. Usufructo. Todos los latines. Esta tarde lo practicamos bien.